Hay un tipo de poder que no se anuncia con caravanas armadas ni con mansiones imposibles de ocultar. Un poder que no necesita canciones, apodos grandilocuentes ni exhibiciones de violencia para imponerse. Y cuando hablamos del capo más poderoso del mundo, no estamos hablando del más temido en redes sociales, ni del más buscado en carteles de recompensa, sino del que entendió que en el siglo XXI la verdadera dominación se ejerce en silencio, a través de estructuras financieras complejas, alianzas invisibles y una disciplina estratégica que se parece más a la de un director ejecutivo global que a la de un jefe criminal tradicional. Este personaje no construyó su imperio sobre explosiones mediáticas, sino sobre paciencia, diversificación y cálculo frío, comprendiendo que cada acto de violencia espectacular atrae reflectores, y que los reflectores traen cooperación internacional, presión política y recursos estatales casi ilimitados. Por eso su modelo no es el del caos, sino el del orden clandestino, un orden donde cada pieza cumple una función específica y donde nadie, salvo un círculo extremadamente reducido, conoce el mapa completo de la organización. El capo más poderoso del mundo probablemente no se presenta como capo. Tal vez ni siquiera aparece vinculado formalmente a actividades ilícitas. Puede figurar como empresario, inversionista, filántropo ocasional o asesor estratégico, mientras que la maquinaria real opera a través de capas sucesivas de intermediarios, empresas pantalla, fideicomisos y jurisdicciones, diseñadas para proteger la identidad de los beneficiarios finales. Y esa arquitectura legal fragmentada es la primera razón por la que parece intocable, porque cuando una investigación logra atravesar una capa se encuentra con otra y luego otra más, hasta que el rastro se diluye en un entramado internacional que exige cooperación entre países con intereses políticos distintos y tiempos judiciales incompatibles. Su poder no se basa únicamente en la acumulación de dinero ilícito, sino en la transformación constante de ese dinero en activos aparentemente legítimos, bienes raíces en ciudades estratégicas, participaciones en industrias legales, inversiones tecnológicas, fondos privados y movimientos financieros que cruzan continentes en cuestión de segundos, convirtiendo ganancias criminales en capital, que circula por el mismo sistema que utilizan millones de ciudadanos y empresas respetables, lo cual crea una paradoja inquietante. Combatirlo implica tocar engranajes del sistema económico global que también sostienen empleos, mercados y estabilidad financiera, a diferencia del estereotipo del líder impulsivo y rodeado de excesos. Este capo invisible valora la discreción casi obsesivamente. Evita aparecer en celebraciones ostentosas, limita la exposición de su círculo cercano y delega la ejecución operativa a mandos intermedios que asumen riesgos directos, sabiendo que en caso de caída podrán ser reemplazados sin comprometer el núcleo estratégico. Y esa compartimentación no es casual, sino fruto de un diseño organizacional pensado para sobrevivir a golpes parciales, porque la meta no es la gloria, sino la permanencia. El elemento que lo hace verdaderamente poderoso no es la intimidación masiva, sino la influencia selectiva. La capacidad de identificar funcionarios vulnerables, empresarios ambiciosos o estructuras regulatorias débiles, y de introducir incentivos económicos que transformen posibles obstáculos en aliados pasivos o activos, entendiendo que la corrupción no siempre adopta la forma burda del soborno directo, sino que puede camuflarse como contratos inflados, asesorías innecesarias o inversiones estratégicas que generan dependencia económica. Así, en lugar de declarar guerras abiertas contra el Estado, su estrategia
es infiltrar silenciosamente segmentos del aparato institucional, no para controlarlo por completo, lo cual sería demasiado visible, sino para asegurarse zonas de comodidad operativa, donde la supervisión sea laxa y las alertas tarden en activarse. Además, el capo más poderoso del mundo entiende que la violencia indiscriminada destruye mercados, genera intervención militar y altera flujos comerciales. Por eso su uso de la fuerza, cuando ocurre, es quirúrgico, orientado a enviar mensajes internos o a eliminar amenazas específicas sin provocar crisis públicas que obliguen a respuestas espectaculares, y esta racionalización fría de la violencia lo distancia del mito romántico del criminal impulsivo, revelando en cambio una lógica empresarial donde cada acción se evalúa en términos de costo-beneficio. Otro pilar de su dominio es la diversificación del portafolio ilícito, porque depender de una sola actividad expone demasiado a fluctuaciones de mercado, cambios regulatorios o innovaciones tecnológicas que pueden volver obsoleta una ruta o un método. Por eso las organizaciones más sofisticadas combinan múltiples fuentes de ingresos, desde actividades tradicionales hasta delitos financieros complejos y operaciones digitales que cruzan fronteras sin necesidad de mover físicamente mercancías, y esta amplitud reduce el impacto de cualquier golpe aislado. El entorno globalizado juega a su favor, ya que las cadenas de suministro legales e ilegales comparten infraestructuras, puertos, rutas aéreas y plataformas digitales, creando oportunidades para camuflar operaciones ilícitas dentro del enorme volumen de comercio internacional que sería imposible revisar en su totalidad. Y mientras los estados intentan adaptarse con nuevas regulaciones y tecnologías de vigilancia, la innovación criminal avanza a un ritmo similar, contratando expertos en ciberseguridad, analistas de datos y asesores legales, capaces de anticipar cambios normativos antes de que entren en vigor. Una de las características más inquietantes de este poder es su capacidad de aprendizaje, porque a diferencia de estructuras rígidas que colapsan tras la captura de un líder visible, el modelo invisible absorbe lecciones de fracasos ajenos, estudia errores históricos y ajusta protocolos internos para reducir vulnerabilidades, lo que lo convierte en un organismo adaptable que evoluciona con el contexto. Sin embargo, su aparente invulnerabilidad no surge de una superioridad absoluta, sino de debilidades sistémicas, desigualdad persistente que facilita reclutamiento, burocracias lentas, que dificultan coordinación internacional, sistemas financieros que priorizan velocidad sobre trazabilidad y entornos políticos polarizados donde la lucha contra el crimen organizado compite con otras urgencias en la agenda pública. El mito del capo intocable se alimenta precisamente de esa combinación de complejidad legal y percepción de ineficacia estatal, generando una narrativa casi mítica que puede resultar peligrosa, porque exagera su omnipotencia y reduce el problema a una figura individual, cuando en realidad estamos frente a redes distribuidas que dependen de múltiples actores, desde operadores logísticos hasta facilitadores financieros. Comprender esto es fundamental para no caer en la trampa de la glorificación, porque el verdadero análisis revela que su poder se sostiene sobre estructuras impersonales más que sobre carisma personal, y que si mañana desapareciera el individuo, el sistema podría regenerarse si las condiciones estructurales permanecen intactas. Aún así, la figura central importa en términos estratégicos, porque coordina, asigna recursos, define prioridades y mantiene la coherencia general del entramado, funcionando como cerebro de una red que se extiende por varios continentes y que requiere disciplina interna para evitar filtraciones y conflictos. Esa disciplina suele basarse en incentivos económicos y en reglas internas estrictas, donde la lealtad no es romántica sino contractual, reforzada por beneficios materiales y por la certeza de que la traición tendrá consecuencias severas, lo que crea un equilibrio inestable pero eficaz. Resulta inquietante pensar que,
Mientras la opinión pública se concentra en rostros conocidos y narrativas dramáticas, el poder real puede estar desplazándose hacia perfiles más técnicos, menos mediáticos y más integrados al sistema económico formal, porque la integración parcial ofrece protección, reputación y acceso a información privilegiada sobre movimientos regulatorios y oportunidades emergentes. El capo más poderoso del mundo, entonces, no necesita esconderse en la clandestinidad absoluta. Puede operar desde la normalidad aparente, asistir a reuniones empresariales, participar indirectamente en proyectos legales y construir una imagen respetable que actúe como escudo social, complicando cualquier intento de señalamiento sin pruebas contundentes. La pregunta clave no es solo por qué nadie lo puede tocar, sino qué tendría que cambiar para que sí pudiera ser alcanzado por la ley. Y la respuesta apunta a cooperación internacional efectiva, transparencia financiera real, fortalecimiento institucional y reducción de los incentivos económicos que hacen rentable el riesgo criminal. Mientras existan brechas significativas entre la velocidad del capital y la capacidad de supervisión estatal, habrá espacio para actores que sepan moverse en esa zona gris, explotando lagunas y fragmentaciones. Sin embargo, la historia demuestra que ningún poder es eterno, que incluso las estructuras más complejas dejan rastros, y que la presión coordinada puede desmantelar imperios que parecían inquebrantables, aunque el proceso sea largo y requiera voluntad política sostenida. Desmontar el mito del capo invencible también implica reconocer que su fuerza proviene tanto de su astucia como de nuestras fallas colectivas en regulación, ética empresarial y vigilancia institucional, y que enfrentarlo no se reduce a capturar a una persona, sino a reformar sistemas enteros. Al final, el llamado capo más poderoso del mundo no es una figura casi sobrenatural, sino el producto extremo de un entorno donde el dinero circula con libertad global y la justicia todavía opera mayoritariamente con límites nacionales, donde la sofisticación financiera supera en ocasiones la capacidad de seguimiento y donde la opacidad puede comprarse con suficiente capital. Entender esta realidad no implica admiración sino conciencia crítica, porque solo al comprender cómo se construye ese poder invisible, es posible diseñar estrategias para debilitarlo, cerrando brechas, fortaleciendo cooperación y exigiendo mayor transparencia en los flujos económicos que atraviesan nuestras sociedades. Hasta que eso ocurra de manera consistente, seguirá existiendo esa sombra estratégica que parece imposible de alcanzar, no porque sea invulnerable por naturaleza, sino porque ha aprendido a camuflarse dentro de la complejidad misma del mundo moderno, convirtiendo el anonimato en su mejor defensa y el silencio en su arma más efectiva.